En el pueblo de Valle de Bravo, Estado de México, vivía Ana Teresa Montiel, a quien todos llamaban Anita. Era la dueña de un imperio, Casa Montiel, una cadena nacional de tiendas de hogar, blancos, vajillas finas, decoración elegante y mobiliario de lujo que abastecía a familias ricas, hoteles boutique, desarrollos residenciales y casas de descanso de gente poderosa en todo México. Su mansión, levantada sobre una loma con vista al lago, estaba rodeada de pinos, bugambilias, muros altos y un ir y venir constante de choferes, jardineros, cocineras, abogados de confianza y gerentes que entraban con carpetas y salían con órdenes precisas. Anita era una mujer seria, reservada y orgullosa, de esas patronas antiguas que no repetían instrucciones ni daban razones a nadie. A su lado vivía Cristina, su asistente personal desde hacía muchos años. Una mujer discreta, eficaz y silenciosa que conocía cada rutina de Anita. Sus comidas, sus medicinas, sus llamadas y hasta la forma exacta en que le gustaba tomar el té al caer la tarde. También seguía entrando y saliendo Susana, a quien todos llamaban la Suki, una mujer de modales suaves, sonrisa calculada y ojos de hambre vieja. Durante años, sostuvo con Anita una cercanía que en el pueblo se comentaba en voz baja. Con Susana venía Arturo, a quien Anita presentó muchas veces como su hijo, aunque no fuera de su sangre. Lo sostuvo desde muchacho, lo mandó a estudiar, lo metió en papeles menores de la empresa y le abrió cuentas y puertas. Ese muchacho no salió de mi cuerpo, pero salió de mi voluntad, dijo Anita una tarde frente a dos gerentes antiguos y al notario de la familia. Y mientras yo viva, va a tener lugar en esta casa y en esta empresa. Con los años, esa frase empezó a pesar distinto. Arturo aprendió a moverse como heredero en formación y la Suki comenzó a mirar los salones con unos modos que a Cristina le helaban el ánimo. «No me gusta cómo la miran cuando usted habla del negocio», murmuró Cristina al acomodarle un chal sobre los hombros. «Sienten que se les quieren subir encima». Anita soltó una risa breve, cansada y altiva. Pero esa tarde, mientras el lago se apagaba detrás de los ventanales, una fatiga extraña le entró al cuerpo, como si dentro de aquella casa ya se estuviera moviendo algo oscuro. Los días que siguieron bajaron cubiertos de neblina y un frío húmedo que se colaba por los corredores de la mansión. A Anita aquel clima le fue asentando encima una pesadez rara. Seguía firme en el despacho, revisando cuentas, corrigiendo contratos y poniendo quietos a los gerentes con 2 palabras. Pero el cuerpo ya no le obedecía igual. Le empezaron dolores de cabeza, un cosquilleo molesto en los brazos, sueño a deshoras y una flojedad en las piernas que le encendía el mal humor. Cristina se volvió sombra y sostén al mismo tiempo. Le llevaba tés, le ordenaba las medicinas, cerraba cortinas, apartaba visitas y decidía quién podía acercarse y quién no. Esa cercanía le fue picando la soberbia a la Suki, que miraba desde lejos con una rabia muda. Le dolía ver a Cristina entrando al dormitorio, tocando lo íntimo, resolviendo minucias que ella sentía suyas por derecho de costumbre. Arturo, por su parte, ya ni disimulaba. Se movía entre oficinas, inventarios y estados de cuenta con ojos de hombre que calcula. Una tarde, buscando unos papeles que no aparecían, Anita pasó frente al cuarto de Cristina y vio la puerta medio abierta. Desde el pasillo alcanzó a distinguir velas consumidas, vasos con agua, ramas de ruda, listones rojos, tierra en un plato de barro y una figura tapada con tela oscura. El aire olía a humo viejo y a hierba machacada. «¿Qué mugrero es este?», preguntó Anita desde la puerta mirándola con dureza. «Parece cuarto de bruja, no recámara de una mujer que vive bajo mi techo». Cristina se puso tiesa apenas un segundo. Luego recogió unas hierbas con una calma que a Anita le resultó más inquietante que cualquier disculpa. «Son cosas para protección», respondió Cristina sin alzar la voz. «En estos rumbos sobra gente mala, y uno se cuida como puede». Anita resopló con fastidio.
No era mujer de santos ni de trabajos, aunque conocía de sobra las historias que corrían entre cocinas y mercados. Esa noche, ya rendida, aceptó un té que Cristina le llevó en una taza blanca. Olía a anís y canela, pero traía al fondo un sabor espeso, medio amargo. «Tómelo despacito», dijo Cristina al dejarle la taza entre las manos. «Le va a aflojar la cabeza». Anita bebió confiada. Minutos después, el cuarto empezó a girar. Sintió las manos entumidas, la lengua pesada y el cuerpo hundiéndose como piedra en agua negra. Quiso incorporarse, llamar, tocar la campana de la mesita, pero ya no pudo. Lo último que alcanzó a sentir fue aquel sabor amargo pegado en la boca y una certeza helada. Eso no era un simple mareo. Al amanecer, la mansión ya no parecía la misma. Afuera, la neblina seguía tendida sobre los jardines y el lago apenas se adivinaba entre la bruma, pero adentro todo olía a medicina, desvelo y miedo. Anita permanecía inmóvil en la cama, conectada a aparatos, rodeada de médicos privados, enfermeras tensas y empleados que caminaban quedito, como si hasta el ruido pudiera empeorar las cosas. Nadie alcanzaba a entender cómo una mujer tan recia, tan mandona y tan entera se había venido abajo de un momento a otro. La noticia se regó rápido entre la gente del pueblo y por las oficinas del negocio. Decían que Ana Teresa Montiel había sufrido un colapso severo y que ahora estaba en coma, sin responder a voces, ni a caricias, ni a súplicas. Era como si hubiera quedado atrapada en una oscuridad donde nadie podía entrar. La Suki llegó temprano, vestida de luto discreto y con los ojos húmedos. Se sentó junto a la cama, le acarició la mano a Anita y dejó caer unas lágrimas bien medidas que conmovieron a más de uno. Arturo se movía por la mansión con seriedad impecable, hablando con abogados, revisando carpetas y entrando a reuniones privadas como si el peso de todo ya le perteneciera. Cristina, en cambio, quiso quedarse cerca de la puerta del dormitorio. Preguntaba qué medicamentos le estaban poniendo a Anita. Exigía claridad y trataba de escuchar cada diagnóstico. Pero muy pronto empezó a sentir que la iban apartando con toda intención. «No te acerques tanto», dijo la Suki una mañana, atravesándolo con la mirada. «Bastante daño me hiciste ya como para venir a fingir preocupación». Cristina se quedó helada. «Yo no le hice nada», respondió Cristina con la voz temblorosa. «La cuidé más que todos ustedes juntos». Arturo oyó aquellas palabras y entendió enseguida la ventaja del rumor. Desde ese día empezó a soltar, delante de enfermeras, choferes y personal viejo, que Anita se había desplomado justo después de tomar algo preparado por Cristina. Luego vinieron los cuchicheos sobre las velas, las hierbas y los objetos extraños hallados en su cuarto. Nadie decía la acusación completa, pero todos dejaban caer la misma sombra. «Yo la cuidé por años», dijo Cristina más tarde, apretando las manos frente a una cocinera vieja, «y ahora salen a llorarla con una mano, mientras con la otra ya le andan tanteando lo suyo». Mientras el chisme crecía por cocinas, cocheras y pasillos, la Suki y Arturo iban moviendo algo más hondo. No les bastaba ensuciar a Cristina, querían volver la caída de Anita una puerta abierta para tomar el control de todo. Pasaron las semanas, y la mansión dejó de sentirse como el lugar de Anita. Aunque ella seguía respirando en aquel cuarto silencioso, todo alrededor empezó a ordenarse al gusto de otros. Los pasos ya no sonaban igual en los corredores. Las órdenes cambiaron de tono. Hasta la servidumbre comenzó a moverse con esa cautela de quien presiente pleito y prefiere agachar la cabeza. La Suki se fue metiendo despacito en los espacios más delicados. Primero opinó sobre las comidas, luego cambió horarios, después revisó agendas y acabó sentándose en el despacho con una confianza que les revolvía el estómago a los empleados viejos. Arturo hizo lo suyo por otro lado. Se metió en reportes, inventarios, llamadas y reuniones, como si su lugar ya estuviera apartado desde hacía tiempo. Y no les faltaban armas. Anita lo presentó durante años como hijo ante gerentes, abogados,
notarios y gente de peso. Lo sostuvo, lo arrimó al negocio y lo dejó entrar en trámites menores que ahora servían como prueba de una cercanía que nadie quiso discutir mientras ella mandaba. Lo que terminó de abrirles paso fue el miedo. El personal cayó por no perder el trabajo. Algunos abogados empezaron a tratarlos como la familia más cercana, y el médico privado se volvió otro cerrojo contra Cristina, diciendo que ella alteraba el tratamiento cada vez que pedía informes o insinuaba buscar otra opinión. «No vas a seguir mandando aquí como si fueras la esposa», dijo Lazuki una tarde, cerrándole el paso en el corredor. «Ya se te cayó ese teatro de sirvienta fiel». Cristina la miró con un rencor parejo, sin bajar la cabeza. «La del teatro eres tú», respondió Cristina apretándose la falda. Ella siempre supo quién estaba por lealtad y quién por pura hambre. Arturo alcanzó a oír desde la puerta del despacho y apenas sonrió. Mientras ellas se medían el veneno, él avanzaba sobre cuentas, firmas y decisiones urgentes. En el negocio empezaron a aparecer pagos detenidos, órdenes confusas y movimientos raros que varios gerentes obedecían por puro temor. Al notar que todavía había gente que respetaba a Cristina, Lazuki endureció más el chisme. Empezó a decir que Anita llevaba meses tomando brebajes extraños y que todo venía desde mucho antes. Así, entre rumores, miedo y ambición, la mansión fue cayendo en manos ajenas, mientras el cuerpo callado de Anita seguía siendo la pieza más codiciada de aquella guerra. Con la mansión ya torcida por el miedo, Lazuki y Arturo entendieron que no bastaba con ensuciar a Cristina. Mientras Anita siguiera respirando, aunque fuera hundida en aquel silencio espeso, todavía existía el riesgo de que despertara y deshiciera de un golpe todo lo que ellos venían acomodando alrededor de su cama, su firma y su fortuna. Entre los médicos que iban y venían, hubo uno que empezó a quedarse más tiempo del necesario. Era un hombre de voz pareja, mirada opaca y manos demasiado tranquilas para un caso tan delicado. Arturo lo buscó primero fuera de la mansión. Lo llevó a comer a un lugar apartado, lejos del centro, donde nadie se metía en conversaciones ajenas. «Lo único que queremos es que no se aceleren las cosas», dijo Arturo inclinándose hacia él. «Un despertar mal llevado puede echar a perder todo». Después deslizó un sobre bajo el mantel. El doctor no dijo nada. Apenas puso los dedos encima con esa calma de quien ya sabe cuánto vale una conciencia callada. Días después, Lazuki también habló con él a solas. «Esa mujer no puede volver en sí todavía», dijo Lazuki mirándolo fijo. «Hay demasiada gente lista para meterse donde no le toca». Desde entonces, los reportes se volvieron confusos. Todo eran términos difíciles, pausas largas y respuestas a medias. Cada explicación servía para tranquilizar a unos y para cerrarle la puerta a cualquiera que quisiera otra opinión. Cristina fue la primera en notarlo. Anita seguía inmóvil, con la piel más pálida y una quietud que ya no parecía limpia. Cada vez que preguntaba qué le estaban administrando, el doctor cambiaba el tono y alguien más aparecía para apartarla. «Necesito ver qué le están poniendo», dijo Cristina una mañana plantándose frente a él. «No me venga con rodeos, porque yo sé cuando algo no está bien». El médico sostuvo la carpeta contra el pecho y la miró con frialdad. «Usted aquí ya no decide nada», respondió el doctor cerrándole el paso. «Y con lo que ya se sabe de usted, bastante hacemos con dejarla entrar». Aquellas palabras le helaron la sangre. Ya no era puro chisme de pasillo. La estaban dejando ante todos como una amenaza. Y mientras Cristina luchaba por no quedarse sola, Lazuki y Arturo apretaban más el cerco, seguros de que aquel silencio podía darles tiempo para quedarse con todo. Con el médico comprado y la recámara de Anita convertida en territorio prohibido, el cerco sobre Cristina se volvió más cruel. Lo que antes era cuchicheo de corredor, salió de la mansión y se regó por Valle de Bravo, metiéndose en la plaza, en el mercado, en las fondas y en las mesas donde la gente mastica la vida ajena. Ahora todos repetían la misma historia, que Cristina había embrujado a Anita, que llevaba tiempo dándole tés raros
y que en su cuarto guardaba velas negras, ruda, listones rojos y trabajos hechos con mala entraña. La Suki alimentaba aquel veneno con habilidad. Lloraba delante de quien fuera, hablaba de amor traicionado y se mostraba como mujer herida, como si su único dolor fuera ver a Anita postrada. Arturo hacía lo suyo con la cara dura y la voz serena, sembrando sospechas donde hiciera falta. «Mi madre no está inventando nada», dijo Arturo una tarde frente a dos gerentes que dudaban. Anita vio cosas muy raras en el cuarto de Cristina antes de caer así. A muchos les bastó eso. Era más fácil creer en rezos torcidos que mirar el fondo verdadero, porque el pueblo se espantaba con la superstición, pero el daño real se sostenía con dinero, ambición y medicina torcida. Sí, Cristina sirvió té. Sí, en su cuarto había objetos que daban mala espina, pero en aquella mansión todos tenían culpa. Cristina por haber tumbado a Anita, y la Suki y Arturo por aprovechar aquella caída y sostenerla con sedantes, mientras usaban el rumor como arma para dejar a Cristina sola, manchada y sin defensa. En el fondo, todo formaba parte de un juego perfecto entre quienes estaban dispuestos a despedazarse por quedarse con la fortuna de Anita. Cristina empezó a sentir el rechazo en cada rincón. Las cocineras bajaban la voz cuando ella entraba. Los choferes evitaban sostenerle la mirada. Hasta un abogado le aconsejó marcharse antes de que todo empeorara. Aún así, ella seguía aferrada a la idea de que Anita podía despertar y poner a cada quien en su sitio. Pero el desgaste se le notaba. Dormía poco, comía menos y se calmaba con pastillas escondidas entre su ropa. «No me voy a ir como si yo fuera una criminal», dijo Cristina una noche, parada frente a la puerta del dormitorio. «Si Anita abre los ojos, todos van a saber quién se le arrimó por amor y quién por hambre». Y mientras Cristina se hacía la víctima, aún sabiendo que también tenía culpa en la desgracia de Anita, le fue creciendo por dentro la ambición de quedarse con el dinero de la patrona, mientras la Suki y Arturo apretaban más el cerco, seguros de que aquel silencio podía darles tiempo para adueñarse de todo. Con el paso de los meses, la vida alrededor de Anita se volvió una rutina enferma de puertas vigiladas, rezos fingidos, llamadas a media voz y decisiones tomadas por otros mientras ella seguía tendida, inmóvil, como si su silencio les hubiera abierto la puerta para repartirse su mundo antes de que llegara la muerte. La Suki se sintió cada vez más fuerte dentro de la mansión. Cambió cerraduras, revisó cajones, movió papeles y empezó a usar el despacho con una confianza que ya no escondía nada. Arturo dejó de caminar como invitado y comenzó a presentarse ante gerentes, contadores y abogados como el hijo reconocido por Anita. Repetía que ella lo sostuvo, lo metió al negocio y lo nombró delante de demasiados testigos como para que alguien se atreviera ahora a tratarlo como extraño. Esa insistencia, sostenida por papeles menores y recuerdos convenientes, le fue dando piso para mandar. Cristina, en cambio, pasó de señalada a estorbo abierto. El médico decía que su cercanía alteraba el ambiente clínico. La Suki juraba que su sola presencia inquietaba a Anita. Y algunos abogados, ya doblados por la presión, comenzaron a verla como riesgo para la estabilidad de la mansión. «A esa mujer ya no la quiero rondando a Anita», dijo la Suki una mañana frente al médico, sin disimular el rencor. «Cada vez que la veo cerca, siento que viene a terminar lo que ella misma empezó». Cristina empezó a notar que le revisaban sus cosas, que le restringían el paso y que cualquier palabra suya era tomada como provocación. Dormía mal, traía un zumbido constante en los oídos y amanecía a veces con la cara hinchada, como si el propio miedo le hubiera empezado a cobrar por dentro. «No me van a sacar de aquí inventándome pecados», dijo Cristina cuando Arturo quiso echarla del despacho. «Yo estuve con Anita cuando ustedes nomás aparecían a cobrar favores». Arturo sonrió apenas, con esa frialdad que ya no se molestaba en esconder. Sabía que el tiempo jugaba a su favor. Mientras Anita siguiera sin hablar, él y la Suki podían repetir una mentira hasta volver la costumbre.
Esa noche, bajo la neblina espesa que caía sobre el lago, Cristina sintió por primera vez que ya no solo la estaban culpando. También entendió con una punzada amarga que sus brujerías contra la Suki y Arturo no le habían servido de nada, y que la venían arrinconando despacito, hacia un lugar donde tarde o temprano la dejarían sin salida. Mientras afuera seguían moviendo papeles, llaves y voluntades ajenas, dentro de Anita empezó a encenderse algo mínimo, oscuro y terco. Aunque todos la creían hundida en la nada, ella ya no estaba del todo perdida. Detrás de los párpados cerrados le iban cayendo voces, olores, pasos y frases sueltas, como gotas heladas que poco a poco la jalaban hacia la orilla. Al principio no entendía nada. Eran ruidos dispersos, sábanas acomodadas, puertas que se abrían, el sonido lejano de una charola, la voz del médico repitiendo siempre lo mismo con tono cansado, como si hablara de una máquina y no de una mujer. «Sigue estable», dijo el médico una mañana, cerca de la cama. «No ha habido cambios». Aquella palabra empezó a golpearle por dentro. Estable. Como si esa quietud fuera alivio y no encierro. Después, Anita empezó a distinguir mejor lo que la rodeaba. Reconoció el perfume dulce de la Suki cuando se acercaba demasiado. Reconoció también la respiración contenida de Arturo, esa forma suya de hablar despacio cuando quería parecer sereno. Ante otros, fingían tristeza. A solas, el tono les cambiaba. «Todavía no puede despertar», oyó Anita una tarde en la voz del médico, como si hablara desde el fondo de un pozo. «Hay que mantener el tratamiento tal como acordamos». Luego vino otra voz, baja y tensa. «No nos falle ahora», murmuró Arturo cerca de la puerta. Ya se le pagó bastante para que esto siga así. Aunque no podía mover ni un dedo, aquellas palabras le cayeron adentro como piedras. Y con ese golpe empezó a regresar también la memoria de la noche del té. El olor raro de la taza, el sabor amargo, más espeso de lo normal, la puerta entreabierta del cuarto de Cristina, las velas, las hierbas, el humo pegado en el aire. «Parece cuarto de bruja», recordó Anita que había dicho al verlo. «No quiero esas porquerías bajo mi techo». Ahora el recuerdo volvía distinto, ya no como simple superstición, sino junto a la certeza física de que aquel brebaje la tumbó de verdad. En esa oscuridad espesa, Anita empezó a unir las piezas. Cristina la había sedado. La Suki y Arturo usaron la brujería para hundirla, y después compraron silencio médico para dejarla enterrada en vida. Sin poder hablar, Anita ya sabía exactamente quién la dañó y quién se aprovechó de su caída. La mañana en que Anita abrió los ojos, la neblina amaneció tan cerrada sobre el lago que desde la terraza apenas se alcanzaban a ver los pinos. Dentro de la mansión, el aire olía a medicina, flores viejas y encierro, como si aquellos muros también se hubieran ido marchitando junto con el cuerpo inmóvil de su dueña. Nadie esperaba un cambio verdadero. Durante meses, el médico había repetido que el estado era delicado pero estable, y esa palabra se volvió refugio para la mentira. Fue una enfermera quien notó primero el temblor leve de los párpados, el intento torpe de Anita por girar la cabeza y ese cambio mínimo en la respiración, ya no tan hundida en la oscuridad. «Doña Anita», susurró la enfermera acercándose a la cama con las manos temblorosas. «Si me escucha, apriétame los dedos aunque sea un poquito». Pasaron unos segundos larguísimos. Luego Anita movió la mano apenas, con una fuerza mínima, pero suficiente para sembrar el pánico en aquel cuarto. Cuando el médico entró y la vio despierta, se quedó helado. Frente a él estaban aquellos ojos abiertos, cansados, pero llenos de una lucidez que ya no podía controlar con palabras técnicas. Poco después apareció la Suki, fingiendo emoción. Apenas cruzó la puerta, el gesto se le descompuso. Anita la miró con una dureza seca, sin rastro de ternura. Arturo llegó casi al mismo tiempo, y por primera vez en muchos meses,
Se le borró de la cara aquella seguridad que traía pegada. Anita todavía no podía hablar bien. Tenía la garganta reseca y el cuerpo torpe, pero cuando Susana quiso tocarle la mano, ella la apartó con un movimiento débil y tajante. Luego buscó con los ojos al abogado viejo de la familia, al médico, a Arturo y a las enfermeras. «Sáquenlos», murmuró Anita con la voz rota, tragando aire con dificultad. «No los quiero aquí». El médico palideció. La Suki dio un paso atrás. Arturo sintió que el piso se le aflojaba bajo los pies. En ese instante entendieron lo mismo. Anita no solo había despertado, sino que había vuelto con memoria suficiente para hundirlos. En otro extremo de la mansión, al enterarse de que Anita había abierto los ojos, Cristina sintió un golpe seco en el pecho. Llevaba meses viviendo a puro calmante, café y desvelo, con la presión revuelta y el miedo metido hasta los huesos. Quiso levantarse para ir a verla, pero en el trayecto ya llevaba la respiración rota y el rostro descompuesto, como si el cuerpo viniera decidido a cobrarle todo al mismo tiempo. Cristina no llegó viva a la recámara. Su corazón se detuvo antes de que pudiera ponerse frente a Anita, y en la mansión, la noticia corrió con el mismo espanto con que antes corrieron los rumores. La mujer señalada había muerto de repente, como si la brujería le hubiera cobrado al fin el precio de la codicia. El despertar de Anita cayó como desgracia sobre quienes ya se estaban repartiendo su silencio. Apenas reunió un poco de fuerza, pidió con señas que sacaran del cuarto a la Suki, a Arturo y al médico, y exigió quedarse solo con 2 enfermeras y el abogado más antiguo del negocio. Tenía la voz débil, la garganta reseca y el cuerpo torpe, pero la memoria le ardía entera. «Cristina me dio un té raro aquella noche», dijo Anita con trabajo, mirando al abogado sin parpadear. «Estaba más amargo de lo normal, más espeso, y después sentí que el cuerpo se me apagaba». Hizo una pausa para tomar aire. Luego recordó el cuarto de Cristina, con sus velas consumidas, las hierbas colgadas, los listones rojos y aquel olor a humo viejo que le dejó mal sabor desde que lo vio. «Yo pensé que eran porquerías de superstición», murmuró Anita cerrando un momento los ojos. «Pero ese brebaje sí me tumbó». Después contó lo otro, lo más podrido. Mientras estuvo atrapada en aquella oscuridad, oyó conversaciones a medias entre el médico y Arturo. Escuchó hablar de dinero, de sedación y de la necesidad de que ella no despertara todavía. También oyó a la Suki fingiendo dolor frente al personal y apretando al doctor cuando nadie más estaba cerca. «Unos me tumbaron con un brebaje cargado y otros me enterraron viva con pagos y mentiras», dijo Anita con rabia helada. «Todos querían lo mío». La muerte de Cristina dejó una culpa sin defensa, pero no borró lo demás. Apenas se movieron los primeros papeles, empezaron a salir pagos ocultos, registros alterados, sedaciones injustificadas y testimonios del personal que confirmaban cómo la mantuvieron hundida para ganar tiempo y quedarse con el control de la mansión y del negocio. La Suki, Arturo y el médico terminaron en la cárcel por conspiración, manipulación médica y fraude. Anita, todavía débil pero entera en su furia, denunció a todos los que quisieron robarle la voz, la empresa y la vida. Desde la ventana de su cuarto, mirando el lago de Valle de Bravo, entendió con una amargura que ya nunca se le iba a quitar, que no fueron los extraños quienes se lanzaron sobre su fortuna, sino la gente a la que ella misma había dejado entrar hasta el centro de su casa. Espero que esta historia les haya gustado. Es un placer para mí compartir esos relatos con ustedes. Comparte este video con otras personas para que sigamos creciendo y más relatos lleguen a más gente. Escríbeme sus experiencias y sus opiniones en los comentarios. Eso me ayuda a seguir mejorando. Si el video les gustó, por favor, no duden en escribirse y darle me gusta. Muchas gracias y un saludo nada cordiales a todos. Nos vemos hasta la próxima.